En este episodio del Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del 14º domingo del tiempo ordinario. Dios se revela a los pequeños. ¿Y qué significa? Venid a mí que soy manso y humilde de corazón. En la sección espiritualidad, el protagonismo excesivo y cómo nos impide conocer a Dios. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos al programa número 90 de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, el podcast semanal de los Heraldos, programa número 75 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Aprovechamos también para saludar calurosamente a nuestra audiencia de Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina, y por supuesto a las audiencias de YouTube de los Heraldos del Evangelio en El Salvador y también en Buenos Aires. Como ustedes saben, para los que están también uniéndose al programa, para los que han comenzado a escucharlo, este es un espacio donde heraldos del Evangelio de muchos rincones del globo se reúnen para compartir los comentarios luminosísimos que Monseñor Joan Cladías hace de los Evangelios que están plasmados en su obra Lo Inédito sobre los Evangelios, que da nombre al programa, y que son 7 volúmenes donde el fundador de los Heraldos comenta los evangelios dominicales de todos los ciclos litúrgicos. También este es un espacio donde comentamos noticias de lo que aconteció en la iglesia y en el mundo, respondemos preguntas de los oyentes y por supuesto tratamos de temas de espiritualidad que nos podrán enriquecer en el día a día. El evangelio de hoy es un evangelio centralísimo porque nos va a dar dónde está el termómetro de nuestra paz interior. En este evangelio nuestro Señor nos invita a tomar su yugo porque su carga es leve y al mismo tiempo a buscar refugio en él. Y vamos también a desarmar del punto de vista de la buena psicología católica qué es el falso conocimiento, en qué consiste ser pequeños ante los ojos de Jesús, y también vamos a hablar sobre la humildad de Nuestra Señora y un obstáculo a imitarle que justamente se llama protagonismo excesivo. Entonces vamos a desarmar todas esas temáticas y para hacerlo hoy tenemos 2 panelistas integrantes habituales del programa, que son el hermano Gerardo Reyes de los Heraldos del Evangelio, el doctor Saúl Castiblanco. Les comento que el hermano Gerardo es un heraldo del Evangelio que es catequista y misionero en El Salvador y pueden encontrarlo en YouTube, Heraldos del Salvador, donde van a encontrar realmente palestras y conferencias muy pero muy interesantes por el hermano Gerardo. El doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la DOMUNI, Universidad Internacional de los Dominicanos con sede en Toulouse, Francia. El hermano Gerardo nos atiende desde El Salvador, el doctor Saúl Castiblanco nos atiende desde Bogotá y nos reunimos justamente en este programa para tratar el Evangelio del 14º domingo del tiempo ordinario. Domingo 5 de julio del 2020 y es el Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículos 25 al 30. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Una vez leído el Evangelio, vemos que es un Evangelio que aquí Monseñor John Clark quiere subrayar con un título muy sugestivo y le llama de la alegría de los humildes. Ahora, claro, nuestro Señor habla sobre 2 tipos de persona y sería bueno situar a la audiencia en eso, porque aparte de agradecer a Dios Padre, porque ha escondido estas cosas, dice nuestro Señor, a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeños. Y me gustaría volver esta pregunta más hacia el panel
y comentarle un poquito a la audiencia entonces quiénes son los sabios y entendidos, de un lado, y por otro lado, quiénes son los pequeños, a qué se refiere nuestro Señor. Nos salimos un poco del contexto del Evangelio tradicionalmente comentado, pero que el comentario de Monseñor justamente lanza mucha luz sobre esos dos campos y ciertamente nos vamos a identificar por defecto o por virtudes, en fin, eso se verá, con los sabios y entendidos o con los pequeños. Entonces, para hacer aplicaciones a la vida personal, creo que es una temática muy pero muy buena. Entonces, ¿qué les parece? Los sabios y entendidos, ¿quiénes vienen a ser? Tanto en ese evangelio cuanto hoy en día. Sabios y entendidos. Realmente es enteramente lícito para cualquier persona buscar la sabiduría, buscar la erudición incluso. Tanto más que este mundo, imagínense lo que sería, por ejemplo, la medicina sin personas que se dedicaran a estudiarla profundamente. En fin, cuántas ciencias que necesitan de personas que se desgasten, por decirlo así, para llegar hasta las más hondas profundidades de esas ciencias para el beneficio de la humanidad. O sea, hay una cierta necesidad, digamos, de esa sabiduría, si quieren verlo desde ese punto. Ahora, eso evidentemente que no va a implicar que una persona, por tener muchos conocimientos, sea necesariamente ese sabio y entendido al que nuestro Señor se refiere en este Evangelio. Porque tenemos ejemplos de grandes santos. Vamos a decir un Santo Tomás de Aquino, que era conocido, es conocido por la Iglesia como el más santo de los sabios y el más sabio de los santos. Qué combinación fabulosa. Sí, parece un juego de palabras, pero que es impresionante y es verdad. Ahora, ¿será que nuestro Señor, por el hecho de él ser sabio, lo va a despreciar? Porque hay como que hay una aparente contradicción. Era sumamente sabio y Dios le reveló muchísimas cosas a él. Entonces, ¿a qué tipo de sabiduría nuestro Señor se refiere? ¿O cuál es la manera de la persona realmente recibir esa sabiduría a la que nuestro Señor se refiere en el Evangelio? Evidentemente, hay una necesidad de ir conociendo constantemente, más sobre todo el peligro es cuando una persona se apega a sus conocimientos, se aferra a esas nociones que va adquiriendo, colocando de lado completamente la visión de que todo está en las manos de Dios, de que todo está completamente bajo el poder de Dios y pasa a ver todo desde un sentido meramente naturalista. Vamos a decir los fariseos. También eran sabios y entendidos, los sacerdotes y los escribas de la época de nuestro Señor, porque conocían la ley, pero en sus mismos detalles. Y van y contraargumentan contra nuestro Señor, etc. Por más que ellos tenían esa sabiduría, no les sirvió de nada para hacerse agradables al Padre, hacerse agradables a nuestro Señor Jesucristo. Ellos se aferraron y se enorgullecieron enormemente de esos conocimientos que ellos tenían. Y ahí vemos ya brotando el problema de esta sabiduría mal entendida, mal concebida, mal aplicada, mal utilizada. Ahora, la gente sencilla, doctor Saúl. Pero doctor Saúl, antes de pasar a la gente sencilla, ¿por qué no aprovechamos y vemos del punto de vista del psicólogo católico también esos sabios y entendidos? ¿Por qué no profundizamos más sobre eso? Porque creo que vale muchísimo la pena todavía mantenernos en eso. Que fuera de micrófono le contaba a mis queridos dos integrantes de este panel un caso que me tocó en estos días y lo voy a complementar un poco más. Después de mucho tiempo, alguien me llamó para consulta terapéutica y acepté, una persona que está sufriendo un duelo por la muerte de su esposo. Y para recordar un poquito mis conocimientos de terapéutica, miré un poco en internet y me encontré con un neurocientífico de un país muy querido de América del Sur, un excelente neurocientífico, biólogo molecular, doctor de la Universidad de Montpellier, bueno, todos los títulos, que explicaba y dedicó buena parte de su tiempo a profundizar en lo que es el control de emociones, el control de emociones a través del pensamiento. Y de hecho, empiezo yo a ver los videos de este hombre y es primero muy actualizado con los últimos modelos de control de emociones que ha destilado la ciencia y muy claro, tiene esa característica de la claridad que a veces no es fácil encontrar en gente muy erudita. Pero en determinado momento me di cuenta
que él creía que ya había cogido el sol con las manos, que ya él tenía la doctrina revelada y extrapolaba sus conocimientos de neurociencia a terrenos donde la ciencia, la mera ciencia no funciona. ¿Dónde no funciona la mera ciencia? No funciona en el ser humano, porque nosotros no somos ni cerebro solamente, no somos el cerebro límbico, neocórtex, cerebro reptiliano, no somos hormonas, neuronas, neurotransmisores, no somos solo eso. Somos alma y el alma es misteriosa. Bueno, este hombre en determinado momento dijo, le preguntan en una entrevista, ¿y cuánto conocemos del cerebro? Él tuvo la honestidad de decir, del cerebro conocemos solo el 20%. Yo creo que no, yo creo que ya entraba, él se declara ateo, yo creo que ya entraba un poco de ateísmo en su respuesta. ¿Por qué? Porque de pronto del cerebro el hombre conoce más, pero es que el cerebro no es sinónimo de alma. Y el alma, que es ese principio vital, que es independiente de neuronas, neurotransmisores y etcétera, sigue siendo un misterio, porque es una realidad, la mayor realidad creada por Dios, que se torna visible a través del cuerpo de los hombres. Entonces yo creo que el verdadero erudito termina siendo el humilde, el que dice como Sócrates, mire, después de aprender mucho, solo sé que no sé mucho. Y ese que se hace pequeño, que se hace humilde, que es el tema del Evangelio de hoy, termina alcanzando una verdad mucho más alta, que es la que nos propone Jesús. Y es que dependemos de Él, para vivir dependemos de Él. Además, estos neurocientíficos ateos no contemplan un elemento que es muy importante en la vida del ser humano, y es cuál, la acción del demonio y la acción de los ángeles. Los demonios tienen capacidad de sugerirnos imaginaciones, de sugerirnos ideas, de atacar nuestra sensibilidad, pero como no se ve, como eso no lo revela la ciencia, pues los científicos ateos tienen un vacío muy grande a la hora de analizar esa realidad humana. Pero si yo creo que ya toqué el sol con las manos y que no tengo nada para conocer, termino siendo ignorante. En cambio, el que es humilde, el que es pequeño, el que sabe que depende de Dios, que depende de su gracia, alcanzó una verdad más alta que el mayor de los científicos después de estudiar toda su ciencia. Entonces me parece que puede ayudar un poquito para discernir lo que es la verdadera erudición de la falsa erudición, que es más bien una posición de humildad enfrente del desconocimiento de muchas cosas, y es una posición de humildad enfrente de Dios, de quien constantemente dependemos para realmente vivir bien. Aquí Monseñor John Clatt tiene una explicación cortísima de los sabios y también de los entendidos, y nos lleva mucho hacia la temática que el hermano Gerardo y el doctor Saúl están comentando, porque Monseñor John Clatt nos dice que los sabios son los que adquirieron experiencia a lo largo de la vida, los entendidos son los que hicieron estudios profundos. Ahora, alguien con mucha experiencia y con estudios profundos, teniendo justamente al Mesías enfrente a sus ojos, en su presencia, por así decir, evidentemente deberían estar tocadísimos porque se trata de las profecías, se trata de todos los libros sagrados, se trata de toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento anterior que viene a cumplirse en la persona divina que tienen frente a sí. Y entre tanto están ciegos justamente por ese motivo. Ahora, están los otros que no tienen la experiencia a lo largo de la vida, que no tienen los estudios profundos, pero que inmediatamente se encantan, admiran y completamente aceptan la presencia del Mesías ante sus ojos. Hablemos entonces de los pequeños. Bien es conocido el hecho de que nuestro Señor repite en el Evangelio que Dios se revela fácilmente a los pequeñitos. Y claro, se entiende fácilmente los pequeñitos por los niños o gente con poca instrucción, podríamos decir, viéndolo como en un primer golpe de vista. Más evidentemente que puede haber almas que a pesar de su erudición, como bien decía el hermano Gustavo, a pesar de eso, tengan su alma dispuesta, abierta a contemplar las maravillas, a contemplar, en fin, todos los medios por los cuales Dios se quiere comunicar con sus hijos. Y vamos a encontrar, por ejemplo, ejemplos que nosotros conocemos muy de cerca. Ustedes recordarán el profeta Simeón, por ejemplo, hombre que había servido durante largas décadas en el templo de nuestro Señor, tenía profundos conocimientos de la ley, tenía, una santidad eminente.
Sin embargo, este gran monumento, que era el profeta Simeón, en la hora en que llega un tierno niño, un bebé, al templo, él sabe reconocer en él el Mesías prometido y dobla sus rodillas delante de una criaturita que ni siquiera sabe hablar. Su corazón se deja tomar de entusiasmo por aquello. En ese momento, a pesar de que él tenía grandes conocimientos, digamos así, él supo hacerse pequeño, él supo hacerse sencillo, humilde, para reconocer una grandeza superior a él, que era el mismo Dios en este caso. Y vemos lindos casos en la historia a este respecto. Diremos los Reyes Magos, otros grandes ejemplos de grandeza humana y de grandes conocimientos, más que en el fondo de su corazón sabían reconocer que había un ser superior a ellos infinitamente y estaban dispuestos a cualquier sacrificio por llegar y adorar y entregar unos regalos a un pequeño niño que estaba en una ciudad lejana, que ellos habían tenido noción de que había nacido, etc. Más, ¿por qué? Su corazón era humilde, su corazón era admirativo, su corazón se dejaba tomar por las cosas superiores, sublimes, que en el fondo era algo que les hablaba directamente de Dios, que ellos sabían que era Dios mismo en este caso. Más, esa es la postura de alma que nosotros debemos tener delante de nuestro Señor, delante, en fin, de cualquier perplejidad o lo que sea, esa postura de alma de un tierno niño que se encanta con cualquier cosa que le dicen, siempre que se hable al respecto de Dios, al respecto de cosas maravillosas, porque son cosas que elevan el alma, que remiten hacia Dios y que desde que la persona tenga esa disposición humilde, Dios revela grandes cosas que ni siquiera los grandes teólogos y entendidos Dios ha revelado. Por ejemplo, una Santa Juana de Arco, Claro. siendo interrogada por un tribunal inquisidor, pero el más hostigante, el más vendido. El más vendido, exactamente, pero que colocaba las preguntas más capciosas posibles. Está en estado de gracia, Dios mío, no se le puede preguntar a nadie eso. Ellos lo hicieron. Y da una respuesta que hasta hoy en día se cita en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si lo estoy, doy gracias a Dios. Y si no le estoy, pido a Dios que me lo conceda. No había tenido ningún estudio de teología o cosa semejante, más Dios le revela eso. ¿Por qué? Era sencilla, era humilde. Recordábamos en estos días a la Santa María Taigi, una santa italiana profetisa que tuvo realmente iluminaciones impresionantes sobre el futuro, pero no era enteramente una mera sirvienta, una mera empleada doméstica, no, pero se acercaba a esa condición. Bueno, al final de su vida casi que no tenía tiempo para dedicarle a su hogar, a sus hijos, que bueno, siempre fueron su prioridad, por atender a cardenales, arzobispos, hombres de Estado que iban a la casa de ella a pedir consejo. ¿Por qué? Porque ella era una mujer enteramente iluminada por el Espíritu Santo y no era por ir a visitar a la empleada que los cardenales usaban su tiempo, no, sabían que ella podría tener la solución para problemas muy intrincados de su labor, de la labor de un diplomático. Entonces, ahí vemos que la mayor sabiduría viene de Dios y de un alma, en este caso, de un alma que está habitada por Dios. Pero también debemos saber que en Cristo nuestro Señor, que nos dio la revelación, que por ejemplo está expresada en el Catecismo, nos dio verdades que nunca los mayores de los filósofos podrían haber alcanzado, porque son verdades divinas, por eso es la revelación. Entonces, un niño que aprende el catecismo y lo hace bien y lo hace con una buena instrucción, etc., pero un mero niño termina ya adquiriendo en esa corta edad conocimientos elevadísimos que nunca el mayor de los estudiosos podría haber adquirido. Entonces, el sentirse que uno no lo sabe todo, el sentirse que uno es simplemente un aprendiz, en el fondo es la actitud racional. ¿Por qué? Porque es Dios el que le está diciendo cosas a través de la doctrina cristiana, y bueno, si es un alma que busca la vida de piedad a través de las inspiraciones, pero la actitud de la humildad, no la del soberbio erudito, sino la actitud de la humildad es la actitud racional, porque es la verdad. O sea, somos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Comparémonos, por ejemplo, las comparaciones a veces no convienen, pero a veces sí, con los ángeles. O sea, cualquiera de los ángeles, inclusive los ángeles caídos, tiene mucho más conocimiento de teología y de espiritualidad y de pastoral y de ciencia que cualquiera de nosotros. Entonces, ¿de dónde viene el engreimiento? El engreimiento es irracional. Aquí Monseñor John Class cita al padre Bessier, que tiene una sentencia muy pero muy contundente, pero que al mismo tiempo revela muy bien lo que debemos pensar de ese engreimiento que el doctor Saúl decía y que también el hermano Gerardo comentaba. Y dice que si los apóstoles son ignorantes, y él responde, sí, lo son a los ojos de los doctores que reinan en Jerusalén.
Y lo son, según ellos, porque son incapaces, los apóstoles, de disecar un viejo texto para sacar conclusiones tan inútiles cuanto absurdas. No son ni profesores, ni casuistas, ni filósofos, pero entre tanto podemos decir que son exactamente aquellos pequeños a los cuales el Señor se quiso revelar. Y se une muy bien con el siguiente versículo que dice, nuestro Señor expresa claramente, todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y atención, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces vemos la fuerza de la revelación, la fuerza del Espíritu Santo y cómo actúa realmente en aquellas almas que la gracia ha preparado, que en virtud de la gracia se han preparado también, y son justamente aquellos que están abiertos a contemplar las maravillas del Señor. Ahora, viene aquí entonces una sentencia de nuestro Señor que sería la segunda parte de nuestro comentario y que realmente va a dar muchísimo, porque aquí nuestro Señor inmediatamente dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Qué propio para nuestros días este versículo. Recientemente escuchábamos un comentario de Monseñor Jean Clare respecto de esta frase. Era otra liturgia, era en otro contexto, etc. Mas él explicaba el porqué de ese cansancio y el porqué de ese agobio. Y es que él dice, vea, hoy en día las personas viven sujetas y esclavizadas al pecado. Ahora, ese es una esclavitud, el servicio al pecado. La persona o sirve a Dios o sirve al pecado, y en el fondo al demonio. Ahora, ese servicio al pecado, ese servicio a las pasiones desordenadas, evidentemente, llega un momento en que cansa, agobia. No existe persona entregada al vicio que sea feliz. Llega un momento en que la persona se pega contra un muro, claro, y dice, ya no aguanto más. Y ahí es que dan las grandes frustraciones, las grandes tristezas, bueno, el doctor Saúl pues seguramente que nos sabrá decir con más profundidad a este respecto. El abuso de sustancias, ¿no? Tan común en nuestra sociedad y justamente va mucho en esa línea, ¿eh? La búsqueda de un alivio por algo que no se tiene. Exactamente. Y ahí es donde nos topamos con este cansancio, con esta fatiga. ¿Por qué? Porque nuestros pies están cansados de andar por caminos tortuosos. Nuestros hombros están cansados de cargar un peso que sabíamos que deberíamos no cargarlo, pero que nos pusimos voluntariamente, maliciosamente, ese fardo sobre nosotros mismos. Ahora, ese fardo del pecado, ese fardo del vicio, de las malas tendencias, de las malas inclinaciones, ¿cuál es la solución? Estoy cansado, estoy hastiado, estoy harto, si quieren poner así. ¿Dónde encuentro el reposo? Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Nuestro Señor es el médico, es el mejor psicólogo, si quieren ponerlo así, que va a saber quitar de nuestras almas todo aquello que nos agobia, que nos cansa, en el único corazón donde vamos a encontrar realmente reposo, que es el reposo de la virtud. Qué frase bonita esa para este mundo, para cada uno de nosotros, evidentemente. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que somos todos, pero unos más, y yo os aliviaré, ¿no? Yo creo que se podría decir lo contrario de este mundo. Sí, estamos cansados y agobiados, pero yo con mis fuerzas naturales, con mis estudios, con mis técnicas, con mi terapia, con mi neurociencia, con mi relax, con mis spas, con cualquier cosa menos con Dios, yo os aliviaré. Ese es el mensaje de este mundo. Y resulta que no. Resulta que Dios nuestro Señor lo que quiere es que descansemos en Él, porque así Él nos hizo. Él no nos hizo solamente con cerebro límbico, reptiliano y neocortes, no. Con hormonas, neurotransmisores y órganos, no. Él nos hizo con un alma trascendente que está llamada a descansar en Dios, en lo infinito. A nosotros solo nos sacia el infinito. Eso es teología básica, ¿no? Desconocida por la psicología, pero es teología básica. Solo nos sacia el infinito. Eso significa que mientras no estemos en posesión del infinito, que es Dios, no vamos a descansar. Y eso solamente va a ocurrir en el cielo. Entonces, primer presupuesto de doctrina católica que debería aprender la psicología atea. No, aquí siempre vamos a vivir cansados. Solo que unos viven más cansados que otros. ¿Quiénes? Los que no tienen contacto con ese infinito. ¡Ay! ¿Quién tiene contacto con ese infinito? Mire, esa señora que está ahí en la iglesia, viejita, arrugada, pobre y vieja, y que tiene un rosario en la mano enfrente del Santísimo Sacramento y está rezando. ¡Ah! Esa es feliz, señor psicólogo ateo. Complicado. O sea, estamos a veces medio en polos opuestos, ¿cierto? Tal cual. El
el erudito que no, que como bien decía don Gerardo, aquí no estamos hablando en contra de la erudición, no. Estamos hablando en contra de la erudición hinchada, soberbia y atea. Es así, porque es limitada, porque es ignorante, porque no conoce esas realidades que son esenciales al ser humano, como cuáles. Eso que estamos llamados a una felicidad eterna que solo se hace en el infinito y aquí en esta tierra apaga un tanto sucede en el contacto con el infinito, en la oración, en los sacramentos, en el reconocer que somos débiles, que no tenemos fuerzas para practicar la virtud, que somos, como dice San Luis María Griñón, mejor más hinchados que los sapos, más orgullosos que los pavos reales, más rastreros que las serpientes. Esa es la realidad, esa es una verdad fundamental que el erudito soberbio no quiere reconocer. Él se cree, por el contrario, ¿no? Un sol. Resulta que la viejita que está rezando ahí enfrente ya sabe eso. Tiene esa es la pequeñita que sabe ese secreto del misterio de la vida que no sabe el erudito. Le lleva mucho camino por delante a los eruditos, a nosotros, que con mucha frecuencia somos también nosotros, esos eruditos ateos prácticos que queremos alcanzar la felicidad sin Dios. Y aquí entra tan bien con lo que el otro Saúl decía, ¿no? Porque dice nuestro Señor inmediatamente, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y Monseñor John Clarke quiere subrayar también una cosa que está intrínseca en el texto, y él nos explica que nuestro Señor quiso significar, según las costumbres y según los usos lingüísticos de la época, una afirmación que está contenida, y es: entrad en mi escuela. Entrad en esa escuela que es una nueva vía de humildad, de mansedumbre, y Él nos atrae entonces a seguir sus pasos. Cosa curiosa, no niega que va a existir un yugo, pero que su yugo es llevadero y su carga es ligera. Es muy lindo, y es que realmente aquí estamos en un valle de lágrimas, viéndolo así, cruda y fríamente. Tal cual. Pero nosotros escogemos bajo qué sombra queremos sufrir y bajo qué sombra vamos a querer apañar. Es decir, una cosa es sufrir fríamente, sirviendo un vicio o algún ser temporal, algún señor temporal, poniendo toda nuestra confianza en este mundo. Igual esa persona va a sufrir con toda su técnica, con toda su ciencia, con todo lo que usted quiere imaginar. Más cuán suave, cuán llevadero, cuán dulce es el yugo, es el sufrimiento, es el dolor. Cuán dulce es el dolor, parecería una contradicción, pero no. Cuán suave, porque el mismo nuestro Señor lo dice, cuán suave es este yugo de aquel que en esta vida sabe colocar su confianza en el Sagrado Corazón de Jesús, en el Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué delante de una perplejidad, delante de una problemones que la vida nos presenta, una persona naturalista dirá, ¿qué pasó? La razón fue esta, ya tengo que solucionarlo de tal manera, sí, asá. Veo que las cosas no me salen, se pone nervioso, comienza, etc. Más una persona que tiene puesta su confianza en Dios, inmediatamente va a ver todo según los ojos de Dios. Si esto sucedió, es porque Dios lo permitió, es porque Dios así lo quiere. Yo no entiendo, pero yo sé que Él es infinitamente sabio, que entiende infinitamente más que yo y sabe infinitamente más claramente qué es lo mejor para mi alma. Y por eso estoy tranquilo. Si este es el camino por el que Él me quiere, aunque sea de sufrimiento, yo ando por Él. Más sé que estoy en sus manos y Él es Padre. Y como Padre no me va a meter a una cámara de tortura solo porque sí. Tendrá algún fin, tendrá algún objetivo. Y la persona acaba teniendo un equilibrio, acaba teniendo una serenidad, acaba teniendo una paz de alma mucho mayor que una persona que busque todas las soluciones en este mundo, evidentemente. Don Gerardo apunta una característica de ese espíritu soberbio y es querer explicarlo todo. En el fondo es, yo tengo la capacidad, decirse, yo tengo la capacidad de entender todo. Y bien lo apuntó don Gerardo, eso es mentira, eso no es cierto, porque usted es limitado. Y hay cosas que usted no va a comprender nunca por más que estudie, inclusive por más que sea santo. Entonces, ¿cuál es la actitud que hay que tomar? La actitud es esa que acaba de decir don Gerardo, la actitud de la humildad, la actitud de la entrega y la confianza a Dios, particularmente en esos momentos donde me es inexplicable lo que me está ocurriendo, pero que muchas veces después de un tiempo usted lo va a entender a la luz de la visión de Dios y usted va a ver cómo era el camino que Dios le tenía destinado para el mejor bien de su alma. Y también quisiera apuntar otra tristeza del soberbio. El soberbio ya cree que lo sabe todo, ¿cierto? Quiere explicar todo y a veces cree que lo sabe todo.
Y resulta que eso lo encierra sobre sí mismo y le impide ver las maravillas que existen en este que sí es un valle de lágrimas, evidentemente, pero donde también Dios manifiesta sus maravillas, ¿cierto? En una sonrisa inocente, en un colibrí, en un atardecer, en una virtud. O sea, el universo es una escuela de aprendizaje de las maravillas de Dios espectacular, y el soberbio cierra esa visión porque no ve que ya lo sabe todo. No ve que ya tiene explicación para todo. No ve que yo soy fariseo, ya me sé todas las normas de la ley, cómo se consigue, no sé qué. Y no. Y el corazón de ese tipo de personas se va volviendo duro, se va volviendo de piedra. Ese tipo de personas no son. Podrán ser de pronto admiradas por cierta erudición, pero no van a ser seguidas para buscar un trato afable. No. ¿Por qué? Porque al final es la admiración la que nos torna humanos y la que permite que realmente veamos las maravillas ajenas. Entonces, solo inclusive desde ese punto de vista natural, ya la soberbia de la erudición trae la infelicidad al alma. Y mucho más, pues, cuando consideramos lo que hemos considerado, de que corta el canal sobrenatural, corta la relación con Dios, que es de donde nos viene la verdadera iluminación, la verdadera fortaleza, la verdadera ayuda, el verdadero consuelo. Vayamos entonces a la conclusión del primer segmento del programa y podemos hacerlo con las palabras que Monseñor John Cla nos da en su comentario y dice: seamos humildes como el Señor Jesús es la humildad, manso como Él es la mansedumbre. Busquemos en todas las cosas ser santos como Él es la santidad. En la práctica de esas virtudes, a ejemplo del Divino Maestro, encontraremos la paz y la santa alegría para nuestras almas. Hemos evitado hasta ahora tocar un personaje centralísimo en nuestra vida espiritual, y esa es Nuestra Señora. Y la Santísima Virgen, en materia de humildad, ¿cuánto tenemos para decir? Entonces les invitamos, después de esta pausa, a acompañarnos en el segundo segmento del programa, la sección Espiritualidad, donde exactamente vamos a conversar sobre la humildad aplicada a Nuestra Señora. Y en el fondo sí, hablemos de Nuestra Señora, que eso nos va a llevar a grandes aspectos de la virtud. Enseguida retornamos después de una pausa con el coro y la banda de los heraldos del Evangelio. Ya volvemos. Ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum donec misereatur nostri. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Quia multum repleti sumus vexectione. Quia multum repleta est anima nostra. Proprium abundantibus et despectio superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Quia Dominus erat in nobis dicat nunc Israel. Nisi quia Dominus erat in nobis. Cum exsurgerent homines in nos, forte vivos deglutis et nos. Cum iasceretur furore orum Forsitan aqua absorbuis et nos. Torrentem retransivit anima nostra, forsitan transmisset anima nostra aqua intolerabile. Benedictus Dominus, qui non dedit nos in captionem delitibus eorum. Anima nostra sicut passere recta est, nell'aque ovenantium. L'aque uso inclitus
nomine Domini, qui fecit celum et terra. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Qui confidunt in Domino sicut monensium, non como periturin aeternum qui habitat in Hierusalem. Montes in circuitu eius, et Dominus in circuitu populi sui, ex hoc nunc et usque in saeculum. Qui amore liquet Dominus circam peccatorum subverso ademius forum, ut non extendabimus sia di iniquitate manus sua. Bene fac Domine bonis, et rectis corde. Declinantes autem in obligationes aducet Dominus cooperantibus iniquitatem, pax super Israel. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In odorem unguentorum tuorum currimus, adolescentur dilexerunt tenit, et radicavit populo glorificato, et in parte Dei mei hereditas illius, et in plenitudine sanctorum detentio mea. Deo gratias. Pasamos al segundo segmento del programa, que es la sección espiritualidad, donde tratamos temas que van a enriquecer la vida espiritual de la audiencia. Y en la primera parte del programa de hoy conversamos sobre la humildad, sobre cómo nuestro Señor revela a los pequeños aquello que muchas veces la vanidad de los grandes y sabios no les permite contemplar. Y qué apropiado entonces dedicar esta segunda parte del programa, de la sección espiritualidad, a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen, pues claro, la altura de la Santísima Virgen en materia de humildad, en materia de despretensión, en materia de haber recibido secretos revelados por la Santísima Trinidad a su corazón inmaculado, realmente es un tema muy pero muy llamativo, muy pero muy evocador, y que también nos va a ayudar a nosotros, pues todas las virtudes de la Santísima Virgen no solo deben ser imitadas, sino también son una fuente de gracias y una fuente de favores celestiales. Entonces, doctor Saúl, ¿qué podemos decir, qué no podemos decir, digamos, sobre Nuestra Señora cuando se trata de humildad y sobre todo cuando se trata de conocer los misterios más profundos de la providencia? Como decía San Bernardo de María Nunquam Satis, o sea, nunca se podrá decir lo suficiente de la Virgen, porque ella es más y más riqueza que cualquier que podamos considerar, y también en el tema de la humildad. Pero la virtud de la humildad es piedra fundamental para construir cualquier vida cristiana, y para construir cualquier santidad, y para construir cualquier virtud, y para vivir. Y en eso la Virgen, como en todas las otras virtudes, excede a cualquier ser humano, ¿no? Ser meramente humano. Nuestra Señora se consideraba realmente esclava. Dice la tradición católica, lo cuenta Monseñor Juan Clá en su última obra maravillosa, María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, que ella bueno, desde pequeña su alma enteramente iba hacia Dios,
Su alma ya iba configurando en ella el Mesías y su deseo era ser la sirviente de la madre del Mesías. Ella no quería ser madre del Mesías, ella quería simplemente tener un contacto con el Mesías siendo la esclava, de alguna manera, de su madre. Y cuando, cuando el ángel Gabriel, sorpresivamente para ella, le anuncia que ella está destinada a ser la madre de Dios, ella tiene el movimiento propio de la humildad. Es decir, no. Pero también el movimiento propio de la humildad de quien dice, oiga, yo no sé, pero aquí lo que vamos a hacer es cumplir el plan de Dios porque yo soy la esclava de Dios. Ecce la domini. He aquí la esclava del Señor, hágase como Él quiera. Y en ese momento, ella, que ya era un auge de gracia, una plenitud de gracia, Dios le abre más su capacidad para recibir gracia y es más gracia. Pero es más gracia, ¿por qué? Porque en el alma de ella no encontró ningún obstáculo para llenarla de gracia. Porque ¿cuáles son los obstáculos que nosotros para que Dios nos dé la gracia? Nuestra soberbia, nuestra falta de humildad, el creernos realmente algo. Y cuando la persona tiene ese estado de espíritu que lamentablemente pues somos todos en grados menores o mayores y que tenemos que luchar contra eso, pues Dios no nos puede conceder la gracia porque es como que estuviera alimentando nuestra soberbia. Dios nos da un don y en lugar de retribuirlo a Dios, lo atribuimos a nosotros. Entonces Dios, por amor a nuestras propias almas, no puede darnos dones porque serían excusas para mandarnos al infierno. Serían excusas para que nosotros digamos, oye, pero yo soy un coloso. Resulta que no es usted. Primero, lo que usted tiene naturalmente se lo dio Dios. Y segundo, cuando Dios le manda un don sobrenatural, como el don de consejo, por ejemplo, que le enviaba a Santa María Taigi, a María Taigi, o a todos los dones de todos los santos, que sobre todo eran dones sobrenaturales, la persona orgullosa se los apropia, cree que son de él, de ella, y en eso crece el orgullo y el orgullo se nos lleva al infierno. Entonces Dios tiene que como que retribuir sus dones en la persona orgullosa, tiene que como que recoger sus dones, todas las gracias que le tenía destinadas, las tiene que recoger por amor a la propia persona orgullosa hasta que esa persona no abandone el orgullo. En la Virgen, Nuestra Señora, no había ninguno de sus impedimentos. Ella sabía que todo era de Dios, ella vivía para Dios, vivía en la contemplación de Dios y cualquier cosa que ella sintiera de buena en sí misma la reportaba enseguida a Dios. Y entonces vemos el ejemplo perfecto de cómo la humildad generó la grandeza. La humildad permitió la acción de Dios que creó lo gigantesco, lo sublime, el auge de la creación. Después del Dios humanado se llama María Santísima. En él y en ella está en el eje de la creación. Pero en el caso de Nuestra Señora, ¿dónde partió todo? Partió de la humildad. Ahora, doctor Saúl, hay un aspecto también que, claro, hablamos de humildad, hablamos de vanagloria, pero a veces son palabras demasiado grandes o demasiado amplias y muchas veces necesitamos como que focalizarlas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y uno podría decir que la vanidad muchas veces se manifiesta en todos nosotros como un exceso de protagonismo. Entonces, pareciera ser que todo lo que ocurre está en relación a nosotros. Pareciera ser que el universo gira en torno a nosotros. Pareciera ser que todos los fenómenos se dan con nosotros en el centro porque sufrimos de un protagonismo excesivo. Y ese protagonismo puede manifestarse de maneras muy tediosas, a tal punto que la gente se queja, no, fulano no se puede vivir con esta persona porque se lo pasa hablando de sí. ¿Y qué es? Es justamente una manifestación del excesivo protagonismo. Entonces, en esa materia, doctor Saúl, el protagonismo. Deberíamos ciertamente, ya que estamos hablando de humildad, ya que estamos hablando de la escuela de humildad de nuestro Señor, deberíamos entonces encontrar una manera de encontrar un antídoto para ese protagonismo, o por el contrario, de encontrar quizás una fuente que nos lleve, que nos conecte con lo contrario que es Nuestra Señora. Don Gustavo desciende al terreno que hay que descender, que es el terreno de lo concreto, de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo practicamos la humildad en nuestra vida cotidiana? Y ese es un campo muy vasto, es un campo muy amplio y tenemos que entrar ahí. Y don Gustavo hablaba particularmente del protagonismo, cuando yo quiero ser el centro de todo. Bueno, yo creo, don Gustavo, que ya ese protagonismo refleja una actitud previa, no humilde, evidentemente, y yo diría no contemplativa, porque el protagonista es el que encuentra la felicidad de su vida, el placer de su vida en ser el centro de todo.
¿cierto? Entonces el centro de la conversación, el centro del destaque, el centro del éxito, el centro... Y esa vida es un infierno. Lo primero que hay que decir es que esa vida es un infierno. ¿Por qué? Porque uno a veces será destacado en unos campos, pero nunca lo será en todo. Y entonces querer siempre ser el primero en todo es mentiroso y exige un esfuerzo psicológico brutal que termina destrozando a la persona. Entonces ya es una actitud absurda, ¿no? Pero como decíamos, revela una actitud no contemplativa, porque el contemplativo, el admirativo, él encuentra la felicidad en ver las maravillas que hay fuera de sí. Es una cosa maravillosa, vivir así es maravilloso. ¿Por qué? Porque ya no es la persona haciendo un esfuerzo sobrehumano para mostrar inclusive a veces lo que no se es, sino es haciendo un esfuerzo tranquilo y pacífico para deleitarse con las verdaderas maravillas que constantemente nos circundan, inclusive en una cárcel, inclusive en la peor situación que nos encontremos. ¿Por qué? Porque usted está prisionero en una celda y de pronto usted aparece el guardia, que no es propiamente un gentleman, sino que es un tipo tosco, imaginémoslo así, es un tipo medio huraño, pero alguna cualidad debe tener. Alguna cualidad debe tener. Yo me acuerdo una vez, don Gustavo, al doctor Plinio Correa de Oliveira, eh, eh, haciendo elogio de cualidades que él veía con su discernimiento de los espíritus en el mayor narcotraficante de toda la historia, que era Pablo Escobar. Doctor Plinio decía, es un hombre inteligente, es un hombre que medita mucho las cosas. Claro, después decía, es un asesino, es un tipo que ya hizo de todo, etcétera. Pero inclusive en ese personaje siniestro, él encontraba algo que admirar, porque en el fondo eso era reflejo de la maravilla divina. Entonces el protagonista es mentiroso. El que busca el protagonismo a todo momento es mentiroso. El que busca el protagonismo lleva una vida medio infernal, porque necesita hacer un esfuerzo psicológico brutal para mentir, para mentirle a los otros, y está perdiendo una de las mayores deleitabilidades de la vida, que es la admiración de las maravillas que se encuentran fuera de sí, fuera de cada persona. Y este protagonismo quizás es la fuente más grande de la gran fatiga de alma que se siente, ¿no? Muchas veces en nuestra vida o justamente en el mundo contemporáneo. Vemos aquí y allá las palabras, claro, tan propias de nuestro Señor cuando dice, venid a mí, que soy manso y humilde de corazón, en mí hallaréis la paz. Y es exactamente lo opuesto a esa gran fatiga que el mundo actual sufre. Y quizás haya sido resaltado en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de confinamiento, quizás hayamos puesto a una buena lupa en aspectos que durante mucho tiempo, muchos años quizás no hayamos querido ver. Mire, don Gustavo, que eso ya se sabe en psicología y se ha estudiado mucho, Ujú. pero también es un tema de espiritualidad, y es que una de las cosas que más nos causan dolor y que nos causan, por tanto, fatiga, es cuando somos atacados en nuestro amor propio. Es decir, cuando se nos hace presente, se nos torna presente, se nos critica una cosa que hicimos, un defecto que tenemos, algo que dejamos de hacer, etcétera, etcétera. Es el amor propio herido, es el orgullo herido. Uy, eso es terrible. Creo que lo hemos conversado ya en varios programas, ¿cierto? Me dijeron tal cosa. Me dijeron tal cosa. Por ejemplo, me acuerdo una vez, vamos a poner un ejemplo concreto, que los ejemplos concretos son más ilustrativos. Estaba yo en un campamento con los heraldos del Evangelio, y se me acerca una persona que es de un trato un poquito fuerte, un poquito fuerte. Y estoy recordando esto para que usted vea, don Gustavo, yo no estoy diciendo mentira, usted lo sabe, que el amor propio herido no olvida, ¿no? Y entonces, entonces esta persona llega y me dice, no me acuerdo qué me dijo, él es de un trato brusco, pero yo creo que lo hizo un poquito con una segunda buena intención. Y él dijo, sí, pero usted tal cosa y tal cosa. Yo sentí salir el colombiano furibundo dentro de mí, y seguramente ese colombiano furibundo, que no llegó a manifestarse en palabras y se manifestó en el rostro, y él dijo, mire, ahí está saliendo el orgulloso. Pisó por encima de ese orgullo que ya se comenzaba a manifestar. Ahí está saliendo el orgulloso, ahí está saliendo ese diablo que tiene adentro, me decía. Qué Y, directo. no, es brutal. Y él, usted lo conoce, él se caracteriza también por ser especialmente franco y a veces no muy sutil. Pero yo después pensaba, oiga, ¿y si usted aceptase que lo que él estaba diciendo era verdad, usted no quedaría más tranquilo? Si usted aceptase que usted no es Dios, que usted no es perfecto, que usted no habría quedado en ese momento más tranquilo. Y si hoy en día, cuando alguien lo critica, esa crítica encuentra en su espíritu la premisa
de que usted no es perfecto, que usted es orgulloso, que usted es vanidoso, y casi que recorra todos los 7 vicios capitales y usted verá que encuentra eso dentro de su alma. Si usted acepta eso, ya no tendrá una cierta paz de corazón cuando le lleguen, porque todos los días nos llegan las críticas, las acusaciones, a veces injustas, cierto, eso es verdad, pero a veces justas. Usted no tendría esa paz. El amor propio herido, no bien manejado, es fuente de angustia, es fuente de resentimiento, es fuente de odio, ¿no? ¿Cuántos duelos registra la historia por la honra manchada de otra persona que quiero vengar en un duelo a muerte? Eso, la historia está llena de esos casos, ¿no? Pero resulta que no, que el humilde es tranquilo, que el humilde tiene paz, que el humilde reconoce, que el humilde sabe admirar, que el humilde sabe pedir a Dios, que el humilde sabe vivir, sabe vivir. Son dos polos opuestos, una la actitud del mundo y otra la actitud de los pequeños, de los humildes, que evidentemente en un momento determinado, por ejemplo, ante una acusación injusta que tenga, por ejemplo, consecuencias civiles o consecuencias penales, pues hay que reaccionar. Pero hay que reaccionar desde esa paz de alma, de quien se sabe pequeño, se sabe necesitado, que cuando hay que restaurar la justicia, evidentemente hay que restaurarla, pero sobre todo por amor de Dios, no por amor de sí mismo, porque somos muy poquita cosa. Y lo que somos dependemos de Dios y tenemos que agradecerlo a Dios. Me acuerdo un heraldo del Evangelio que repetía una frase que hasta hoy en día me causa alegría porque yo creo que tiene una enseñanza. Es cuando le llegaban con una crítica, que era frecuente porque no dejaba de tener sus defectos, él decía, y lo decía de corazón, no lo decía por decirlo, decía, sí, soy un miserable, rece por mí. Y lo repetía constantemente, sí, soy un miserable, rece por mí. Bueno, esa es la actitud correcta, ¿no? Y todo esto nos apunta tanto hacia el Inmaculado Corazón de María, ¿no es cierto? En todo lo que acaba usted de decir, vemos los reflejos del Inmaculado Corazón de María, que es una fuente de confianza, una fuente de fe y al mismo tiempo una fuente de esperanza de que todos esos defectos, todas esas miserias van a encontrar una solución desde que sepamos llevar ese yugo como Nuestra Señora, la Virgen María, lo llevó. Pasamos ahora al siguiente segmento del programa, que es la sugerencia de la semana. Es una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Doctor Saúl, ¿qué nos recomienda esta semana? Don Gustavo, quería recomendar un portal que es Almudi, sin H, almudi.org, que es el portal de una asociación valenciana española y que pues es un portal muy bueno, ofrece información de la iglesia, información de actualidad bajo una óptica cristiana, trata temas de actualidad, trata temas de cuestiones candentes de actualidad, ¿cierto? Y también tiene secciones donde podemos profundizar en la fe, en la vida cristiana. Es una página ya tradicional en los medios católicos en internet, entonces quería recomendar esa página a nuestros escuchas, almudi.org. La colocamos entonces en las notas del programa. Hermano Gerardo, ¿qué podemos sugerir esta semana? Queríamos poner a disposición de la audiencia algo un poco diferente, pero que creo que será muy útil. Y es un libro que es propiamente toda la doctrina católica, pero explicada para niños, llena de historias, llena de ejemplos vivos, súper interesantes. Y esto tanto para las personas que tengan niños pequeños, que tengan la responsabilidad de formarlos, pero también para formación de uno mismo, y refrescando las cosas que muchas veces se aprendieron en el curso de catequesis y que luego se olvidaron por falta de ejercicio, de práctica, lo que sea. Aquí hay un resumen muy interesante, muy accesible, de toda la doctrina, ilustrada vivamente por muchísimos ejemplos. Es La doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de la editorial Luis Vives. La colocaremos también aquí en la descripción, ¿no, don Gustavo? Perfectamente. Y a quien les habla también le gustaría recomendar una website que ya hemos recomendado varias veces, pero queríamos llamar la atención de nuestra audiencia, y es reflexionando.org. Es una website que tiene artículos de actualidad, permanentemente están refrescando todas las materias que publican y realmente queremos recomendarla a la audiencia, reflexionando.org. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.